toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Llera, Superestelar 94.8 en Guamal, lubacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es lunes 1 de junio del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Renunció el gabinete de Felipe Hartmann. 2 hombres y una mujer desaparecieron cuando transitaban en su carro con destino a Arauquita. Personas con cédulas impares saldrán hoy a diligencias tras modificaciones en la restricción. Se debe estar en constante alerta por estado de la vía Villavicencio-Bogotá. Desde las 0 horas entró en operación el cobro de peaje sobre la vía a Bogotá y el resto del país. Desde hoy habilitado el transporte urbano en busetas colectivas en la ciudad. Guaviare sin un solo contagiado y un trabajo colectivo para evitarlo. Imaginando la economía en el meta después del coronavirus, tratará en Cofrén Mauricio Olivera. Colombia se aproxima a los 30.000 casos de COVID-19 y a los 1.000 fallecidos. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Por fuertes lluvias con desprendimiento de material está cerrada la carretera a Bogotá. Construyendo la vía entre Mesetas y Uribe, el ejército contribuye a la paz y el progreso. Un venezolano y un costeño, los ciudadanos contagiados de coronavirus en Bichada. Paulatinamente se recuperan los presos en la cárcel de Villavicencio. Unos 800 venezolanos atrapados en la frontera con Colombia al volver a su país. 11 personas capturadas por ingreso ilegal a Inírida, vulnerando medidas de prevención. Villavicencio, beneficiaria del programa Casa Digna, Vida Digna del Ministerio de Vivienda. China reitera que tomará represalias contra Estados Unidos por decisión sobre Hong Kong. Sigue la violencia en las calles de Estados Unidos. Trump culpa a la extrema izquierda. Partidarios y detractores de Bolsonaro se enfrentan en medio de la pandemia. La COVID-19 supera ya los 115.000 casos diarios con 5,93 millones en total. Al menos 35 muertos en 2 ataques terroristas en Burkina Faso. Inglaterra reabrirá escuelas pese a las advertencias de asesores científicos. Estragos en San Salvador por depresión tropical. Los casos de coronavirus en Estados Unidos se acercan a 1,8 millones y los muertos son 104.081. La revuelta de Minneapolis logra apartar del caso al cuestionado fiscal. Brasil supera el 500.000 de casos y roza los 30.000 muertos por COVID-19. Barnier dice a Londres que no habrá acuerdo si no cumple con sus promesas. El Vaticano publica ley para control y transparencia de contratos públicos. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 5 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista.
Esteban del Río, Juan Agustín Santos Cedeño, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias, en Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez, en Puerto Lleras Alejandro Parra, en Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar Guapacha, en Guamal Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:06. La totalidad de los integrantes del gabinete del alcalde de Villavicencio renunció. Dejan en libertad a Felipe Harman para que haga los reajustes necesarios y cumpla la misión que le encomendó la ciudadanía que lo ungió con el voto. Harman había manifestado que estaba conforme con sus inmediatos colaboradores, pero sin embargo, en medios que tienen por qué saberlo, se estableció que la inconformidad consiste en la falta de colaboración y mayor asistencia al trabajo programado por el burgomaestre, que al igual que el gobernador del Meta, intensifican su horario y dejan exhaustos a los funcionarios debido a la intensa y agotadora jornada que deben cumplir. Cuando se dirigían a Arauquita, 3 personas de Villavicencio desaparecieron inexplicablemente. Las autoridades están informadas sobre este lamentable episodio y colaboran con sus familiares con el fin de establecer el lugar donde se encuentran Fanny Cárdenas García, de 53 años de edad, Roberto Leonardo Cárdenas, de 52, y William Cárdenas, de 57, hermanos que utilizaban la ruta entre Atocorozal y Arauquita. Se indicó al Noticiero del Llano que partieron de Villavicencio, hicieron una parada en Yopal y continuaron tránsito. Dialogaron telefónicamente con sus parientes, pero cuando estaban en la vía rumbo a su último destino, no se supo más de ellos, que se transportaban en un Nissan Strail color blanco, placa DZX588, modelo 2018. Quien tenga información sobre estas 3 personas o sobre el vehículo puede informar a la policía o comunicarse con el 320-384-9035. 7:08. Paratebueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. 7:09. Investigar a fondo sobre el real estado de la vía Villavicencio-Bogotá pidieron transportadores y usuarios al Noticiero del Llano. La Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres manifestó que se debe estar al tanto del estado de la carretera porque expertos en la materia temen que los trabajos, especialmente en el kilómetro 58, no se hayan ejecutado tal como lo anunció profusamente el gobierno. Se ha notado movimiento de tierra y desprendimiento en algunos sectores, lo que podría originar el taponamiento de la mal llamada autopista Villavicencio-Bogotá, pese a la millonaria inversión y que está a cargo de la concesionaria Vial Andina. El año pasado, ante la situación registrada por constantes deslizamientos de tierra y piedra, la vía estuvo cerrada durante 4 meses, creando serias dificultades a la economía regional. De ahí que por el movimiento de protesta que se realizó, el gobierno del presidente Duque prometió el arreglo de la carretera y el viceministro, oriundo de esta tierra, ahora en otro importante cargo, aseguró que las inversiones hechas y las proyectadas permitirían una autopista para transitar sin inconvenientes. De lo que sí se acordó la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, fue de anunciar el cobro de peajes a partir de hoy, los más costosos en Colombia y los más caros del mundo. Desde el aislamiento obligatorio, pero con modificación en la restricción, el nuevo pico y cédula permite que los ciudadanos con documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 salgan hoy a realizar diligencias. Mañana martes 2 de junio saldrán las personas cuyo número de cédula termine en pares 0, 2, 4, 6 y 8. Así lo determinó mediante acto administrativo el alcalde Juan Felipe Harman. De igual manera, en lo que respecta al toque de queda y ley seca,
empieza a regir a las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Lo anterior con el objeto de ir recuperando la actividad económica paulatinamente y cumpliendo las medidas de prevención contra el coronavirus. 7:11 minutos. La violencia racial prosiguió en las principales capitales de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump culpó a los disturbios a la extrema izquierda, que personificó en el movimiento antifascista, a la que designará o como una organización terrorista. Las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado lunes en Minneapolis, Minnesota, cuando era detenido por la policía, suelen comenzar con un ambiente pacífico, derivan luego en incidentes con las fuerzas de seguridad, pese a la declaración del toque de queda en al menos 40 ciudades del país y la activación de la Guardia Nacional en 15 estados y en la capital. Grupos partidarios y detractores del presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrentaron en violentos disturbios que mezclaron la crisis política y sanitaria que vive Brasil, uno de los países más afectados por COVID-19. Los incidentes más graves ocurrieron en la Avenida Paulista, en el corazón de Sao Paulo, donde el bolsonarismo exigió el cierre del Parlamento y la Corte Suprema y una intervención militar, pero se encontró con un numeroso grupo que había convocado una protesta en defensa de la democracia. La tensión se elevó entre quienes se identifican con los valores conservadores que proclama el líder de la ultraderecha frente a los que se mostraron a favor de las instituciones democráticas y en contra del autoritarismo. 7 de la mañana, 13 minutos en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Incómoda desde todo punto de vista la situación que se registra en la capital del departamento del Mota, con el más amplio índice de desempleados en Colombia. Pasamos del 20%, lo que significa que el número de personas sin trabajo crece de manera acelerada, sin que podamos hacer algo positivo, al menos por ahora, para enfrentar este otro mal que se suma a las situaciones que hemos vivido por el cierre de la carretera entre Villavicencio y Bogotá. La economía está despedazada y no se puede desconocer el esfuerzo que han hecho las autoridades, tanto el alcalde de Villavicencio como de los 29 municipios del departamento, al igual que el gobernador y algunos de los gremios, para enfrentar esta situación apocalíptica que estamos pasando quienes vivimos en la capital del departamento del Meta. Pero hay que unir voluntades, no hacer precisamente lo que está ocurriendo hoy en día con los transportadores, que debían todos iniciar una labor de servicio público desde la madrugada, pero algunos han sido reacios a ese comportamiento, sin que se expliquen las verdaderas causas que dan origen, porque es que todos tenemos que solidarizarnos con esta situación y no enfrentarnos entre unos y otros, porque no vamos a conducir absolutamente a ningún camino seguro a esta ciudad que se encuentra en apuros desde hace mucho tiempo, debido a la actitud asumida por algunos irresponsables funcionarios gubernamentales y algunas personas del sector privado que solamente piensan en su enriquecimiento, ilícitamente en algunos casos, y a una prensa adormecida, dormida y pusilánime, que le ha faltado carácter y personalidad para decir las cosas como son. Y reitero, enfrentar una situación de esta índole que compete a todos y cada uno de nosotros. No es que cambiemos de tema, sino que modificamos simplemente la expresión de la palabra para decir que ahí tenemos el caso de la Villa Bogotá hoy,
de capa caída, mejor, de montaña caída, porque está cerrada la vía a Bogotá. ¿Será que no se hicieron correctamente los trabajos? ¿No dijo el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, que ya el problema se nos iba a solucionar y que habían asignado las partidas indispensables presupuestalmente para solucionar esta problemática? Ahí está cerrada la vía con un aguacerito que cayó en la cordillera. Y como si esto fuera poco, nos encontramos también con que quien dijo tantas cosas se fue a un cargo superior a ganarse más de 30 millones de pesos mensualmente, a un hijo de esta tierra, al doctor Gutiérrez, y no ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación social. Se acabó la vitrina, porque cada uno de estos funcionarios parece que alimenta su ego. Y esa es una realidad que hay que decirla con franqueza, con carácter, con la disciplina que debemos tener los periodistas para no estar fletados ni entregados a nadie, sino diciendo las cosas como son, así tengamos que asumir las consecuencias propias de esta actividad. Esa es una realidad y no se le puede tapar al pueblo la verdad de los hechos. Bueno, antes de que me dé un infarto, que se me cierre el miocardio, tengo que decir también que renunciaron los señores integrantes del gabinete del doctor Felipe Harman. Es que la jornada es dura, el trabajo es bastante difícil, la tarea que se desarrolla es bastante dispendiosa. Dejaron en libertad a Felipe Harman para que arme un nuevo gabinete, para que se trabaje de otra manera seguramente. Vamos a ver qué ocurre con el transcurrir del tiempo, porque este es el mejor consejero. En el noticiero ya no tenemos 59 años de estar en este ejercicio profesional. Vamos a continuar, porque nos sentimos fuertes y vigorosos, pese a que el señor presidente de la República dice que los viejitos, nosotros, los que pasamos de 70 años, y yo llevo 81, cumplo el 5 de junio precisamente 81 años, y estoy lleno de entusiasmo y de vigor, de alegría y de optimismo. Ojalá muchos chinitos tuvieran la energía que tengo yo, y que tenemos muchos viejitos en este país colombiano, que trabajamos con dinamismo, que no dormimos hasta tarde, que laboramos intensamente, que hacemos el amor y tomamos aguardiente y whisky. Buen día. 7:19 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. En la historia hemos sufrido enfermedades, sí, peste, lepra, gripe y más calamidades, sí. Hubo algunas peligrosas infecciones, sí, que diezmaron numerosas poblaciones, sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis, de gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia, pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica, sí, pero hay un signo que da el pelotudismo. ¿Cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. ¡Uy, Dios! Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctimas de la pelotuditis.
Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 21 minutos en el Noticiero del Llano. Al iniciar una etapa más del aislamiento preventivo obligatorio y contra la reactivación gradual de las actividades económicas en el país, entró en vigencia el cobro de peajes sobre la arteria vial que comunica al Meta con la capital del país. Desde las 0 horas de este lunes 1 de junio se reactivó el cobro por Pipiral, Naranjal, Boquerón 1 y 2. De acuerdo con las exigencias del Ministerio del Transporte, los vehículos deben cumplir los protocolos de bioseguridad con el fin de evitar cualquier tipo de contagio por coronavirus. Advierte el Gobierno Nacional que los documentos de tránsito, incluyendo licencia, certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes cuya vigencia expire, se prorrogarán durante el tiempo de cuarentena. El alcalde Juan Felipe Hartman informó que está habilitado el transporte público en busetas colectivas urbanas, pero por un conflicto interno entre Unirrutas y conductores no se había puesto de acuerdo para trabajar. Cada empresa tiene su posición, pero definitivamente con el transporte, que es un servicio público, desde hoy se reanuda el rodamiento de buses y busetas en la capital del Meta. El precio del pasaje es el mismo de 2.000 pesos y los vehículos transitarán con las restricciones señaladas en la norma, es decir, con separación debida para evitar el contacto entre pasajeros. 7:22 minutos. El número de casos de COVID-19 en el mundo alcanzó los 5,93 millones, confirmó la Organización Mundial de la Salud, que también certificó un nuevo récord de nuevos contagios diarios, 115.000 en las 24 horas anteriores. El número de muertos por la pandemia se eleva a 367.166. De los más de 180.000 se han producido en el continente europeo y cerca de 160.000 en el americano, según los datos del organismo con sede en Ginebra. América se mantiene como la región con más casos, 2,74 millones, mientras que Europa, el continente donde la gráfica de contagios experimenta un descenso más claro, suma 2,14 millones de contagios, y Oriente Medio en tercer lugar superó el 500.000. Estados Unidos, Brasil y Rusia son los países con mayor número de casos, y también preocupa la situación de la India, que pasó del 8º al 7º lugar con más de 180.000 contagios. China reiteró que tomará represalias contra cualquier intento de Estados Unidos de dañar los intereses chinos y reprobó la orden del presidente Donald Trump de empezar un proceso para eliminar las excepciones por las que Estados Unidos concede a Hong Kong un trato diferente respecto a China. La semana pasada, Trump ordenó a su gobierno empezar un proceso para eliminar las mencionadas excepciones tras condenar una controvertida ley de seguridad para Hong Kong, con la que Pekín pretende prohibir todo acto de subversión contra el gobierno central chino en la excolonia británica. Tales medidas interfieren gravemente con los asuntos internos de China, dañan las relaciones entre Estados Unidos y China y perjudican a ambas partes. China se opone a todo esto con firmeza, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, en rueda de prensa. El portavoz reiteró que Hong Kong es parte de China, que nadie tiene derecho a inmiscuirse en este asunto y que la ley busca mantener la estabilidad de la excolonia británica. Cualquier palabra o medida de los Estados Unidos que dañe los intereses de China se encontrará con un firme contraataque, añadió. La controvertida ley de seguridad pretende, de manera muy amplia, prohibir todo acto de subversión contra el gobierno central chino en esa ciudad y erradicar cualquier resquicio de injerencia extranjera en Hong Kong. Pero según abogados y activistas locales, la legislación podría cercenar las libertades de las que goza la ciudad semiautónoma y que ha provocado algunas protestas contra ella, así como contra otra ley que podría criminalizar los insultos al himno chino. El gobierno hongkonés respalda la ley, mientras que Pekín ya ha advertido anteriormente que si Estados Unidos finalmente adopta algún tipo de sanción al respecto, tomará represalias.
7:25 minutos. No hemos hecho nada especial, solo cumplimos con nuestro deber, dijo al Noticiero del Llano el gobernador del Guaviare, Heider Palacio, quien indicó que como primera autoridad del departamento estaba en la obligación de hacer un control para evitar la generación del coronavirus y que todo se ha logrado hasta el momento gracias a la colaboración ciudadana. Manifestó que se han distribuido 7.000 mercados para las gentes carentes de recursos económicos. Se ha pagado la energía eléctrica a quienes están matriculados en estratos 1 y 2. Se ha entregado miles de tapabocas y se han realizado otras actividades en beneficio de la población. Hasta hoy, el Guaviare no tiene ni un solo caso de coronavirus. Ciudadanos que ejercen como líderes comunitarios señalaron que aquí poco se cacarea, pero se pone el huevo colectivo sin tanto alarde. 7:26 minutos. Imaginando la economía en el meta después de COVID-19 es el título de la conferencia a cargo de Mauricio Olivera, expresidente de la empresa Colpensiones, actual director de Econometría Consultores y experto economista. Mauricio Olivera fue invitado por COFREN para disertar sobre esta temática de interés. Se indicó que se busca contribuir y apoyar el proceso de recuperación del departamento. En transmisión en directo que se difundirá a través de Facebook Live, el miércoles 3 de junio a partir de las 3, el especialista analizará el problema regional por la crisis de la actividad productiva que afecta a sectores como hidrocarburos, turístico, agrícola, ganadero y comercial, entre otros. El director administrativo de COFREN, Orlando Solano, coordinará la charla con el ex viceprimer ministro de Empleo y Pensiones y el director de Política Fiscal del Departamento Nacional de Planeación, donde se espera contar online con empresarios, entidades de gobierno, medios de comunicación y sociedad del Meta. Los efectos ocasionados por la pandemia generan dificultades por desempleo y baja en niveles de consumo, pero también produce incertidumbre y expectativa con respecto al futuro económico de esta zona del país. Egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes con maestría en Economía de la Universidad de Maryland y candidato PhD Máster de Filosofía en la Universidad George Washington, Mauricio Olivera es reconocido analista y sus opiniones altamente valoradas y respetadas. Su destacada gestión administrativa como presidente permitió lograr la recuperación de Colpensiones cuando pasaba por notorias dificultades financieras. En su actividad empresarial también se desempeñó como presidente de EPS Famisanar. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:29 minutos. En el momento preciso y desde la misma fuente, informa el Noticiero del Llano. Bienvenido al Noticiero del Llano del Padre Moiso. Muy buenos días. Es importante conocer qué es eso que llaman la pandemia, que está ahora de boca en boca. Eso que denominan igualmente el coronavirus. Usted que sabe dónde ponen las garzas en esta y otras materias, ¿nos puede hacer la indicación respectiva? Bueno, precisamente es la parte científica. Cuando una enfermedad es de una región, se llama endemia, en dos alrededor y vemos pueblo. Cuando ya se generaliza más, entonces se llama epi, sobre, epidemia. Y cuando ya se vuelve total, entonces es pandemia, del griego pantos, por un lado. Por otro lado, precisamente se llama coronavirus por la forma del minúsculo cuerpecillo que transmite la enfermedad. Precisamente, por ejemplo, hay algunas expresiones científicas, todas en latín y otras
de báculo pero pequeño, báculos, pero como es pequeñísimo es bacillus, entonces no es el bacilo, qué rico bacilo, no, sino el bacillus. Como no tiene forma de bacilo, de báculo pequeño, sino que tiene forma de corona, entonces lo pusieron corona. Y la palabra virus, coronavirus. Ahora, la otra expresión, el conavirus, es la primera sílaba de corona. Virus porque es transmisión. Pero ¿de dónde salió ese vir y ese 19? Muy sencillo. Precisamente la primera es corona, el segundo navi, corona, cona, y el virus. Y luego esa D que no, ¿por qué metieron esa D de conavir? Muy sencillo, porque enfermedad en inglés se dice disease. Entonces ahora sí, porque vino el año pasado que fue en el 19. Ahí está, eso es lo que quiere decir conavir, porque todo el mundo repite como loro, pero nadie sabe científicamente cómo se explica esto. Entonces te agradezco porque yo me pude también desahogar y decir, hombre, ya sabe qué significa conavir, qué significa coronavirus, de dónde viene eso del virus, de dónde viene toda esa realidad. Eso es científico y todo eso está o en latín o en inglés. ¿Y cómo la ha pasado usted en esta oportunidad? Sí, yo la estoy pasando, desde luego cumpliendo siempre mi misión. Yo aquí en la Casa Cural, el cuarto más grande que tengo es la biblioteca, y me la paso la mayor parte en la biblioteca, me estoy dando un gusto fabuloso. De la biblioteca paso mucho tiempo también en el sagrario, es decir, me voy para el templo, a rezar por familiares, por amigos, por todos, de pronto hasta por... Yo creo que no tengo enemigos, jamás, pero de todas maneras, si alguna persona tiene algo contra mí, yo voy allá, le pido al Señor y todo aquello. Estoy orando precisamente mucho más de lo que antes, porque antes con las salidas y todo uno no podía, ahora no. Y desde luego la otra área que yo estoy también visitando fuera de la biblioteca, primero el templo, o sea el Santísimo, el sagrario. Y ahí como aquí tenemos oratorio, entonces entre el oratorio y el sagrario. Después de eso la biblioteca. Y en un tercer lugar lo que toca, ¿no? El comedor. No sé si vaya a aumentar kilos, pero de todas maneras ahí nos estamos cuidando también bastante. Muchísimas gracias a usted, Padre Moixo, por estar aquí en el Noticiero del Llano, donde decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. 7 de la mañana, 33 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Asesinan a 2 indígenas médicos tradicionales en Colombia. Sus cuerpos fueron hallados a unos 16 kilómetros de donde habían sido tomados a la fuerza por varios hombres armados. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIG, denunció este viernes el asesinato de Pedro Ángel María Troches Medina, de 58 años de edad, y María Nelly Cuetia Dagua, de 55 años, médicos tradicionales de la comunidad de los Andes, en el departamento del Cauca. Según un comunicado de la ONIG, los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo cuando hombres armados abordaron a Troches y Cuetia, quienes se encontraban en su vivienda realizando un ritual de armonización para subirlos a la fuerza a un vehículo de alta gama. Los cuerpos de ambos médicos se localizaron con varios impactos de bala en la vereda Pueblo Nuevo, a unos 16 kilómetros de donde fueron tomados a la fuerza. La comunidad indígena indicó que ha empezado un proceso de investigación para esclarecer este doble homicidio y así poder interponer las acciones judiciales correspondientes. Información nacional para el Noticiero del Llano. Guardias indígenas, los guerreros milenarios al frente de la pandemia, con precarias condiciones de bioseguridad, intenta frenar el paso del COVID-19, el enemigo secreto de la humanidad. La Guardia Indígena del departamento del Cauca en total ha frustrado secuestros y ha rescatado a rehenes. Ha enfrentado grupos armados y ha puesto a tambalear a diferentes gobiernos. Sus guerreros han sido asesinados y amenazados por pelear contra el narcotráfico y proyectos
proyectos que atentan en contra del medio ambiente. Por milenios han sido los elegidos por los más sabios para proteger sus lugares sagrados y restablecer el orden en su comunidad, pero nunca habían estado frente a una batalla en la que sus escudos de lata y sus bastones de madera no pueden protegerlos. Hoy están en la primera fila, bajo la lluvia y el sol, cortándole el paso a un enemigo invisible. Los últimos 2 meses desde que se inició la cuarentena, 63.000 guardias indígenas están vigilando las entradas a su territorio en 4.500 puestos de control en todo el país. Información para el Noticiero del Llano. En Bogotá asesinan a exlíder de extracción de poderosos esmeralderos de Boyacá. En la noche del pasado jueves en la localidad de Usaquén fue asesinado Fray Genaro Cortés de 30 años y su esposa, Yendri Villamil de 27. Ambos se desplazaban en una Toyota Fortuner blindada de placa UCK 689 por la calle 175 a la altura de la carrera 19. Según la policía, la pareja fue encontrada semidesnuda en la silla trasera. Estableció que Cortés acababa de llegar de la zona esmeraldífera de Maripí, departamento de Boyacá, donde trabajaba en una mina perteneciente a Esmeralda Santa Rosa, en el área de extracción desde el 2018. Fuentes del sector dijeron que el joven trabajador tenía relación laboral en Rancho Santa María, firma que se encarga de la seguridad del poderoso esmeraldero Hernando Sánchez, socio de Esmeralda Santa Rosa. Por su parte, se confirmó que Villamil era agente de seguros. El levantamiento de los cadáveres fue hecho por el CTI de la Fiscalía, que ya investiga los móviles del doble crimen y que también indaga el crimen de un empresario, Gregorio Tirado, el pasado miércoles frente al Campín de Bogotá. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. La reconstrucción de este nuevo mundo no va a ser fácil, dice expresidente Cardoso del Brasil. Fernando Henrique Cardoso no espera a que una asistente termine de colocarle el micrófono para iniciar el diálogo. Habla y pregunta. ¿Quiere saber? Habla en español, fluido y sin errores. El expresidente de Brasil, conocido y respetado como una de las mentes más brillantes de América Latina de las últimas décadas, lleva ya varios minutos compenetrado. Es toda una insensatez, una falta de rumbo que rara vez he visto, y esto va a empeorar, porque cuando se termine la pandemia, los que no tengan cómo vivir van a estar ahí, sin empleo, sin renta. Pero ustedes tienen una ventaja, tienen mucha comida para exportación y espero que no disminuya la demanda, pero quienes viven de pequeños negocios están liquidados, no tienen cómo aguantar. Creo que la deuda pública va a explotar aquí y allá y en todos los lados, y temo una versión más autoritaria en el futuro. 88 años de edad, Fernando Enrique Cardoso sigue siendo un punto de referencia. A este sociólogo, que ha sido catedrático en Stanford, Princeton, Brown, Berkeley, Cambridge, la Sorbona y la Escuela de Altos Estudios de Francia, pero también canciller, ministro de Economía y presidente de Brasil, le preocupan el derrotero de Jair Bolsonaro, así como ciertas tendencias que observa en el continente y el mundo. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 21 minutos para las 8. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 19 18 12 Casa 8 Cantarrana, Conjunto Santa Isabel. Celular 314-298-6831 o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Por caída de material rocoso como consecuencia del fuerte invierno en la cordillera, está cerrada la carretera Bogotá en el kilómetro 58, el mismo punto que mantuvo el bloqueo total durante 4 meses el año pasado. Se desconoce el tiempo de reapertura de la vía que comunica al llano con la capital del país, ya que la maquinaria se encuentra en el lugar removiendo lo desprendido. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, dijo que la solución definitiva al problema de la vía por ese sector es la construcción de un viaducto sobre el lecho del río y las demás obras prometidas por el Ejecutivo Nacional. El Gobierno Nacional adelanta los trámites administrativos para la ejecución. Por ahora, continúan las obras del cable estacado
dijo el funcionario. Colombia llegó a los 29.383 contagios por coronavirus y a 939 muertes tras sumar 1,147 casos nuevos y 49 fallecidos, la cifra diaria de víctimas mortales más alta desde el 6 de marzo cuando la pandemia llegó al país. El boletín del Ministerio de Salud también confirmó la recuperación de 1.422 personas, con lo cual la cifra de curados ascendió a 8.543. De los nuevos casos, 352 están en Bogotá y los demás en Atlántico, 198, Bolívar 150, Valle del Cauca 107, Nariño 96, Cesar 46, Antioquia y Cundinamarca 44, Boyacá 21, Amazonas, Tolima y Magdalena 15 y Santander 11. El resto de contagios está en Chocó 7, Cauca 5, Quindío, La Guajira y Córdoba 4, Risaralda 3, Huila y Sucre 2, Norte de Santander y Casanare 1. Después de Bogotá, que tiene 9.989 contagios, las regiones de Colombia que acumulan más casos de coronavirus son Atlántico, 3.929, Valle del Cauca, 3.471, Bolívar, 3.192, Amazonas, 1.847, Antioquia, 1.103, Nariño, 1.102, Meta, 975, Cundinamarca 850, Magdalena 610. Hubo un total diario de 49 fallecidos. De estos, 13 fueron confirmados en Atlántico, 8 en Barranquilla, 3 en Malambo y 2 en Soledad y 8 en Bolívar. También se registraron 7 decesos en el Valle del Cauca, 5 en Cali, 1 en Obando y otro en La Unión. La misma cifra en Bogotá y 6 en Nariño, 4 en Tumaco, 1 en Aldana y otro en Mayama. Los 6 restantes fallecieron en Amazonas, Leticia, Chocó, Boyacá, Córdoba, Pueblo Viejo y norte de Santander. En esta jornada se procesaron 12.038 pruebas concentradas en 234 zonas de alto riesgo. Nos han solicitado el que expliquemos un tanto acerca de los decretos o disposiciones de carácter nacional que ha expedido el gobierno del presidente Iván Duque. Por ello hemos contratado los servicios de William Roberto Rueda, contador público, para que él, como egresado de la Universidad Libre de Colombia, nos dé una explicación sobre el particular. Escuchemos su versión. De acuerdo al decreto 766 de mayo 29 del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en donde explica el anticipo para el año 2020 para todos los declarantes de renta, tenemos importantes anuncios, ya que el anticipo para aquellas personas que tienen una reducción según la comparación efectuada entre abril 19 y abril del 2020 con respecto a las retenciones, en un porcentaje del 75% o más negativo, no tendrán anticipo, el 0%. Aquellas personas en reducción del 50 al 75% tendrán solamente el pago del impuesto o el anticipo de renta para el año grabable del 2020 en un 25%. Así las cosas, el flujo de efectivo para las diferentes empresas es muy importante, porque lo normal que se pague como anticipo para el año siguiente es del 75% para aquellas empresas que tienen más de 2 años. Entonces, en esto vemos el gobierno la intención de que exista un flujo de caja para poder asumir las obligaciones que en el momento tienen para con sus trabajadores y los diferentes proveedores. También es bueno recordar que a petición de la Organización Internacional de Trabajo, donde pidió este tipo de garantías para cumplir con las obligaciones laborales, es importante tener en cuenta que algunas empresas o algunas personas no van a cancelar anticipo de renta por el año grabable del 2020, como son aquellas del transporte aéreo de pasajeros, alojamientos, actividades de servicios de comidas, actividades de agencia de viajes, entre otras. Importante para que las empresas cumplan con sus trabajadores y sus obligaciones, que bastante lo necesitan. William Roberto Rueda, por esta información de carácter muy valioso, especialmente para la audiencia en la parte económica. El Noticiero del Llano.
16 minutos para las 8. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA, electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Lo importante es el hecho, pero narrado con responsabilidad y objetividad. Noticiero del Llano, fundado el 2 de julio de 1961 por Jaime Pava y Arnulfo Sánchez. Fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores. Noticiero del Llano, 58 años al aire, más de medio siglo de experiencia y con la confianza ciudadana. Con la conducción de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasías en Puerto Gaitán, en Parate Bueno Estéreo Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 14 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Un joven de 22 años de nacionalidad venezolana y un miembro de la Armada Nacional de 37 años y trasladado de la costa a Puerto Carreño son las dos personas contagiadas por coronavirus. El gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flores, lamentó el contagio y recomendó a los ciudadanos mantener las medidas de autoprotección y la calma. La ruta de atención inmediata está activada y la idea es no permitir el contagio masivo, señaló el mandatario. Se mantiene la restricción de ingreso de vehículos por carretera, como también continúan suspendidos los vuelos. Únicamente está permitido el ingreso de aviones con transporte de carga, víveres, frutas y verduras que parten desde Bogotá hacia Puerto Carreño. El ejército sigue contribuyendo a la paz y el progreso de municipios del Meta en Meseta. Se espera que al finalizar el año los ingenieros militares logren la pavimentación de los kilómetros del 5 al 7 entre Mesetas y Uribe. El Batallón de Construcciones 51 del Ejército Nacional ha logrado este año la pavimentación de 600 metros sobre la vía a Uribe dentro del Plan de Desarrollo Nacional que unirá al departamento del Meta con el Pacífico colombiano. Con el apoyo de equipos de línea amarilla y más de 500 ingenieros militares, se espera poner en marcha estos 5 kilómetros que, sumados a logros anteriores, han dado como resultado la pavimentación de 7,5 kilómetros en concreto y 12,5 en asfalto, entregados en los años 2009 y 2014 entre los municipios de San Juan de Arama y Mesetas. Igualmente en 2015 se construyeron 4 kilómetros entre Mesetas y Uribe, trabajos que han beneficiado a cerca de 40.000 habitantes de la región. 60 años esperando la pavimentación de la vía y hoy, gracias al ejército, se tiene al frente de mi casa, afirmó Patrocinio Ángel Manjarres, de 84 años y cofundador de Mesetas. 11 minutos para las 8. Al menos 35 personas murieron en 2 ataques terroristas en Burkina Faso, cometidos contra un mercado y un convoy de ayuda humanitaria respectivamente, según informaron las autoridades de este país de África Occidental. 25 civiles fallecieron en un atentado perpetrado por un grupo de terroristas contra un mercado de ganado en la localidad de Conviembiga, indicó el gobernador de la región este, coronel Saido Sano. El gobierno británico confirmó que reabrirá escuelas de primaria y relajará medidas de distancia social a partir de hoy en Inglaterra, pese a las advertencias de diversos asesores científicos del propio Ejecutivo que alertan del riesgo de una desescalada prematura. No podemos quedarnos confinados para siempre, debemos hacer una transición
afirmó el ministro de Exteriores Dominique Raab, quien recalcó que la retirada de medidas de aislamiento para combatir el coronavirus se hará gradualmente. 10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limite al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA, electrificadora del Meta, trabajamos con energía. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. A nombre de la Consultoría Financiera y Empresarial SAS, lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos que la presentación de las declaraciones de renta e impuestos nacionales se debe hacer en las mismas fechas. Se postergaron, fueron los pagos. Por eso asesórese bien, asesórese con Confien. Llámenos, ubíquenos en el 320-236-4464, 320-236-4464, Consultoría Financiera y Empresarial SAS, Confien. Bueno, hablar de deporte, siguió la liga alemana. Ayer el Bayern Múnich ganó, goleó 5-0 y sigue el líder a falta de 7-8 fechas, le tiene 7 puntos a su inmediato seguidor. Por lo menos eso es lo que se viene pasando. Ya quedó autorizado también para que inicie la Liga Española. Exactamente el 11 de junio, un jueves, se inicia ya lo que va a ser la Liga Española, que es una de las que más llama en el mundo. Vas a jugar jueves, viernes, sábado y domingo. Acá en Colombia también ya se habló, se dijo, y esta semana tiene que quedar definido el formato de cómo se va a jugar. 2. ¿En qué parte se va a jugar? El más serio aspirante es el eje cafetero, que sería entre Pereira, Manizales y Armenia, porque se pueden desplazar terrestremente, porque quedan muy cerca, porque tienen la logística, porque los estadios cumplen con todos los requerimientos, porque están comprometidas las alcaldías tanto de todas las ciudades. Entonces se va a hacer allí, o se piensa hacer allí. Ahora le salió otro duro contendor al eje cafetero, que fue la ciudad de Medellín. Tiene el Atanasio Girardot, tiene el estadio de Envigado, tiene el estadio de Itagüí y tiene el estadio de Río Negro. Y tiene toda la logística, porque Medellín ha sido sede de eventos importantísimos. Entonces también es un serio aspirante a que se haga allí también la final del fútbol profesional colombiano, que iría hasta la primera semana de septiembre. Inmediatamente iniciaría el otro torneo. Eso es lo que está planteado inicialmente. Siguen toda la rivalidad por el presidente de la I-Mayor. Al final los equipos profesionales son los que deciden. No se ha hablado mucho de la categoría B, donde Llaneros, según el director del Instituto Departamental, cuando reinicie el torneo va a jugar acá en el Estadio Macal. Esperemos. Ya salió también la norma para poder asistir a la prensa, asistir a los estadios. Tiene que pagar el COVID, vale 250.000 por persona para asistir al estadio, aparte de todo el protocolo que hay que hacer. Emprendimiento familiar Don Alcides, lo invito para que disfrute de sus almuerzos a domicilio. Nuestras opciones para el día de hoy: arroz blanco, pollo apanado, carne a la plancha, puré de papa con cebolla caramelizada,
Plátano sorpresa, vegetales salteados, pídalos al domicilio 313-388-8596. Es totalmente gratis. 313-388-8596. Pues bien, señor, esperaremos a ver qué sucede con el deporte. Cada día se normaliza más las cosas y así pues vamos bien. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. Al recuperar la libertad varios presos de la cárcel de Villavicencio, ha disminuido el hacinamiento en uno de los lugares de mayor contaminación de coronavirus, reportó el Contralor Departamental del Meta, Carlos Alberto López. Los internos se han recuperado con la fórmula agua de panela, limón, eucalipto, jengibre y aspirinas, expresó el jefe de control fiscal del Meta. La intervención de la Procuraduría General de la Nación sirvió muchísimo, porque hoy la alimentación la están preparando por fuera de la cárcel y con todas las condiciones de sanidad, aseveró el Contralor. No hay efectividad en tiempo de toma y resultados en las pruebas para establecer las condiciones de salud de los internos que están saliendo en libertad, y eso es lo que reclaman actualmente. Atrapados en cercanías del puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, permanecen unos 800 inmigrantes venezolanos que intentan regresar a su país, presionados por la crisis económica causada por el coronavirus. La situación es humanitariamente compleja en Cúcuta y la zona de La Parada, un caserío en el lado colombiano del puente Simón Bolívar, donde se ha ido acumulando la multitud de retornados, afirma Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander, departamento limítrofe con el estado venezolano del Táchira. Las autoridades venezolanas solo permiten el ingreso diario al país de 300 de sus ciudadanos, disposición que agrava la situación de decenas de familias que en medio de la incertidumbre esperan en plena calle en La Parada, con el consiguiente riesgo de contraer la COVID-19. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Parate Bueno Estéreo, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.